La ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los Engranajes de Nazán Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Daniel Ballester hace El Sonido y la Furia. Los sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada por AM530. Somos Radio. Toma aire. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Yo no tengo palabras para agradecerles a todos los que hicieron posible de sostener y mantener la radio. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Queridísima Radio de las Madres, habla Ariel Damario de Alto Los Cardales, un pequeño productor ganadero. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Estoy escuchándolos acá en Villa María, provincia de Córdoba. Hola, Cecilio de Tandil, los escucho directamente por una radio AM, llega muy bien. AM530, más potencia, más llegada, porque somos parte de esta historia, porque somos radio. Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Muy buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Diálogo Internacional, un programa coproducción de la AM530 Somos Radio y la FM 90.7 Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hoy, como se dan cuenta, los saluda Marcelo Rodríguez. Paula Klachko no está con nosotros, en un ratito la vamos a tener conectada porque está participando de unas actividades en Caracas, en Venezuela, pero en un rato nos vamos a conectar con ella. Y aquí estamos en el estudio con Atilio Borón y Telma Luzani. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bien, bien. Así como siempre, ansioso por empezar el programa con tantas noticias sobre las cuales hay que hablar. Así que bueno, feliz de la vida, de un nuevo programa más y bueno, adelante los faroles. Así es. Telma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Programa número cuánto? Programa número 146. Wow, muy bueno. Y sí, con muchas noticias y muchas y buenas entrevistas, además, con mucha información. Así que ya nos aprestamos a empezar y también resaltar que es un día muy importante para la Argentina, ¿no? Estamos en vísperas de unas elecciones importantísimas. No sé si después vamos a andar sobre el tema, pero como no es política internacional exactamente, yo voy a hablar un poquito igual después de algo que está pasando en el sur de Argentina, que es bastante peligroso y que también los obliga a todos, ciudadanas y ciudadanos, a pensar en el voto, ¿no? Ya sea provincia de Buenos Aires o el voto en la Argentina completa, pero ser muy responsables porque la verdad que después pagamos las consecuencias. Así es. Y bueno, para comenzar el programa vamos a saludar a Gabriel Agugliaro en la operación técnica,
a Leandro Deza en la producción ejecutiva y operación de streaming. Saludamos también a Lalo Recanatini en la producción artística y a Noelia Giorgi de la Universidad Nacional de Avellaneda y también a Rodolfo Maui, también de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, que son parte fundamental de este programa. Y hoy, bueno, vamos a empezar, porque vamos a tener una agenda cargada, así que les anuncio el sorteo del día de hoy, así tenemos tiempo de que vayan participando. Dale. Hoy vamos a sortear un libro que es Economía Callejera, de Iván Hein, de Ediciones Continente. Como siempre, agradecemos a los amigos de Ediciones Continente por enviarnos los libros para sortear. Así que quien quiera participar y tener la posibilidad de ganar el libro Economía Callejera de Iván Hein, se comunica por WhatsApp con nosotros al 11 3200 0530, y quien sea la ganadora o el ganador va a poder pasar a retirar el libro por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Telma, Atilio, hoy para comenzar el programa habíamos pensado compartir una entrevista, sí, ¿no? Que es que realizó ayer nuestro compañero Jair Sibel en el programa Bonavita de Felicitas Bonavita, acá en la 530, a Carlos Bertola, que es capitán de una de las embarcaciones de la flotilla que se está dirigiendo a Gaza, y es un compatriota, un argentino, que está como capitán dirigiendo esa flotilla. Entonces, para empezar, queríamos compartir esta entrevista y después vamos a seguir analizando el tema. Y lo prometido es deuda. Te conté que hay una flotilla de más de 2 decenas de naves que están yendo hacia Gaza a romper el bloqueo israelí que impone contra cualquier tipo de ingreso al territorio palestino, y que en esa flotilla hay varios argentinos, entre ellos el capitán de una de las embarcaciones, que es el señor Carlos Cascote Bertola, militante de la corriente Nuestra Patria, una de las personas que viene poniéndole cabeza al laburo en la flotilla, y tenemos la suerte de poder entrevistarlo en vivo. ¿Desde dónde está Cascote? ¿Desde el mar Mediterráneo? Desde el mar Mediterráneo, ahora estoy hablando con ustedes, sí. ¿Cómo estás? Qué gusto poder estar charlando con vos. Contame un poco, antes que nada, el porqué de la flotilla. ¿Cómo le explicarías a una persona que quizá tiene empatía con el tema palestino, pero que no está tan empapado en la situación geopolítica, por qué hay una serie de militantes, de referentes, de artistas que están yendo en barco hacia Gaza? Bueno, primero porque la causa de Gaza hoy es la causa de la humanidad toda. Estar con Gaza, hoy no defender a Gaza es no defender la humanidad prácticamente. Se está cometiendo un genocidio a cielo abierto, hay toda una población civil que está aislada y bloqueada, y eso es inhumano, y no alzar la voz en contra de eso sería un error. Primero sería un error porque si esto ocurre y pasa inadvertido para el planeta Tierra, para todo el mundo, ¿quién es el que sigue? Es la primera pregunta, ¿no? No podemos tratar a nadie de esa manera, y como los países, por cuestiones geopolíticas y por cuestiones burocráticas, evidentemente lo están dejando ocurrir. Bueno, la flotilla es una fuerza de militantes y de personas comunes de distintas partes del mundo que juntó 50 barcos y puso proa a Gaza, la llenó de comida y medicamentos, diciendo, bueno, a nosotros sí nos importa, nosotros queremos llegar con este alimento al territorio palestino, porque creemos que es un derecho de todos, ¿no? Que es cualquier derecho humano alimentarse y tener medicamentos. Cascote, ¿qué? Sería una definición sencilla, ¿no? Como me pediste. No, está perfecto. Estamos hablando con Carlos Bertola, Cascote, que es el capitán de una de las 50 embarcaciones que están yendo hacia Gaza. La gran pregunta es qué respuesta esperan del Estado de Israel, que este mismo año ya bombardeó a otras embarcaciones, atacó, violentó a otras de las embarcaciones que intentaban acercarse hacia las costas de Gaza en el Mediterráneo. ¿Cómo se están preparando? ¿Qué reacción esperan del ejército israelí? Y hasta acá ninguna de las misiones de la flotilla pudo llegar a Gaza. Es como vos contás, la mayoría han sido interceptadas, algunas han sido bombardeadas y disparadas con armas de fuego. La nuestra es una misión no violenta,
entonces hay un protocolo, si eso sucede, digamos, de no contestar, obviamente, pero bueno, pero sí dejar sentado el precedente que acá más de 500 militantes de distintas partes del mundo que se juntan, que no somos expertos ni combatientes, ni boinas verdes, ni nada, simplemente ciudadanos del mundo que estamos alzando la voz para decir este bloqueo es atroz. Y después lo que ha ocurrido normalmente es que los interceptan o nos interceptarán y nos llevarán a cárceles israelíes y después nos deportarán. Espero que sea lo más corto posible ese desenlace. Netanyahu está diciendo que nos va a tratar como terroristas y que, bueno, que no, nos va a encarcelar y que no nos va a alargar más. Espero que sea una bravuconada. Sí, bueno, igual viniendo del genocida, porque no hay otro nombre, de Benjamín Netanyahu, la verdad es que preocupa, porque un tipo que se cargó 60.000 palestinos, 100.000 personas abajo de los escombros, me parece que no tiene muchos pruritos éticos y morales para hacer lo que quiera. Cascote, contame un poco cómo se compone la tripulación, gente de qué lugares del mundo. Hablábamos de grandes estrellas de Hollywood, pero también hablamos de militantes populares de distintos países, que me parece lo más rico. Hay comunicadores, hay fotógrafos, hay más argentinos. Estás vos, ¿cómo está compuesta la tripulación del barco que estás vos y de la flotilla en general? Mira, la flotilla en general son más de 500 voluntarios y está todo eso variopinto que vos acabas de nombrar, ¿no? Influencer, actrices de Hollywood, de todos. El Estrella Emanuel, que es el barco de pesca que estamos llevando, tenemos acá compañeros de 5 continentes distintos, ¿no? Tenemos compañeros de África, de Asia, de Europa, de América del Sur y América Central. Un compañero salvadoreño nos acompaña, tenemos 2 periodistas catalanes de radio y de medios televisivo y gráfico. Después, parte de la tripulación, tengo un escocés que vive en Alemania, que es el jefe de máquina. Es muy complejo la cuestión del idioma. Una militante catalana que habla francés, español e inglés, y catalán obviamente, es la que oficia de mediadora para todo el lío de idiomas que tenemos acá arriba. Sí. Y nos vamos apañando, somos todos militantes solidarios que cocinamos entre todos, vamos manteniendo la limpieza dentro de lo que se puede. Y bueno, ya hace unos cuantos días que estamos a la mar en este barco, y de a poquito nos vamos transformando en familia. Prácticamente van a ser 10, 12 días en los cuales nos vamos a conocer en demasía, ¿no? Estamos hablando desde el medio del Mediterráneo con Carlos Cascote Bertola, dirigente, referente de la corriente Nuestra Patria, también militante político que está ahora en la flotilla rumbo a Gaza. Te quiero preguntar algo que me parece importante, que tiene que ver con el bloqueo mediático que existe en Argentina de este tema. Digo, esta es la radio de las madres, por supuesto que estamos del lado de las causas justas, pero parece muy difícil hablar de Gaza, inclusive en los medios progresistas, de centroizquierda, socialdemócratas, que están de este lado de la grieta. Quiero una mirada tuya sobre este tema, y si crees que el laburo que vienen haciendo ustedes, el laburo militante y humanitario que viene haciendo la flotilla, tiene posibilidad de trascender este bloqueo que obviamente tiene intereses muy claros en el escenario mediático argentino. Yo espero de corazón que sí, después de salir de Barcelona y que se me llenen los ojos de lágrimas con 200.000 personas que nos despedían con banderas palestinas del puerto principal de Barcelona, que aplaudían como héroes a cada uno de los integrantes que se iban subiendo a los barcos, y con a veces los eurocéntricos que somos, a veces ese tipo de espejo por ahí va a conmover a algún que otro periodista distraído, y por ahí tenemos alguna chance más de meter este tema en agenda, digamos. Meter el tema del genocidio en Gaza en agenda es importantísimo en nuestro país, porque además gobierna Milei, que es un socio estratégico, digamos, de Israel y de Estados Unidos, que son los que están perpetrando esto, ¿no? Y bueno,
siempre tuvimos causas difíciles, siempre nos quisieron silenciar y siempre seguimos militando con todo en contra porque es parte de la esencia de lo que somos. Así que esta llamada, la llamada de todas las radios compañeras que hemos tenido, ayudan y un montón. Y por ahí a ellos los convencen más los artistas de Hollywood o Greta o los distintos integrantes de la flotilla y lo que sirva está bien, digamos, ¿no? @cascotebertola, así lo encuentran con B larga, @cascotebertola, lo encuentran en el Instagram. Última que te hago porque quiero aprovechar tu especificidad de capitán, de marinero, de tipo de las aguas. ¿Cómo estamos en términos técnicos con los barcos de la flotilla? Y qué, si lo tuvieras que comparar con un auto, ¿qué tipo de barco estás piloteando? Si tenés un Renault 12, si tenés un Focus, si tenés un Jaguar. Claro. No, en cuanto nos agarró una tormenta, ni bien salimos, tuvimos que parar en Menorca a arreglar varios de los barcos que la tormenta los trató bastante mal. A mí me tocó, como si te dijera, un camión. Bien. Un Mercedes-Benz, viste, de los viejos, un Mercedes de los viejos, indestructible, un tanque de guerra, un lindo barco de trabajo. Es un camión, tengo mucha ayuda humanitaria en la bodega, porque cargamos muchos kilos, que es para cargar pescado. Le dije a la tripulación que le tocó este barco, no esperen hotelería, hay escamas de pescado todavía en los camarotes donde la gente duerme, aceite. Es un barco de trabajo, pero es un barco que no se va a hundir de ninguna manera y que el motor va a llegar a donde tenga que llegar. Cascote. Lento, pero va. Muchas gracias por esta comunicación. Sabés que los micrófonos de la radio Madres van a estar abiertos y vamos a seguir muy de cerca todo el laburazo que vienen haciendo con la flotilla rumbo a Gaza. Un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Abrazo grande a ustedes y gracias por estar ahí. Hablábamos con Carlos Cascote Bertola, uno de los integrantes. Estábamos escuchando la nota que ayer nuestro compañero Jair Sibel le hizo a Carlos Cascote Bertola, un argentino, capitán de una de las embarcaciones de la flotilla que se está dirigiendo a Gaza. Y bueno, nos parecía muy importante, ¿no, Telma, Tilio, volver a pasar esta nota? Sí, claro, porque es una nota, digamos, que en general ha pasado desapercibido todo el tema de la flotilla, no solamente en la Argentina, revisando la prensa latinoamericana e incluso en Estados Unidos, prácticamente esto está totalmente silenciado y ocultado. Así que, bueno. Así es. Y para seguir hablando del tema, tenemos una comunicación en este momento, tenemos comunicado a Martín Gack, periodista, filósofo argentino radicado en Alemania, experto en ética y religión. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Diálogo Internacional. Aquí Atilio Borón, Telma Luzani y Marcelo Rodríguez. Te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Qué podés decirnos, Martín, de esta iniciativa de la flotilla? ¿Pensás que realmente volverá a producirse la respuesta tan brutal que hubo en el pasado o que ahora, habido un cambio en el clima internacional en relación al gobierno de Netanyahu, al régimen de Netanyahu, tal vez pueda haber otra actitud de parte de las autoridades israelíes? Yo creo que las autoridades israelíes básicamente se benefician de presentarse a sí mismos como víctimas y de alguna manera la flotilla está siendo visto como un ataque a nivel público, obviamente eso no es lo que ve el gobierno de Israel, un ataque que viene del mismo costado de defensa de lo que Israel presenta como grupos terroristas, con lo cual creo que la pregunta no es a nivel internacional, que es lo que ve la comunidad internacional, sino si hay apoyo dentro de Israel para una respuesta más muscular, digamos, contra la flotilla, y creo que la respuesta lamentablemente es que sí. Aparte porque se ven a muchas de las figuras visibles, particularmente Greta, como de alguna manera, digamos, la izquierda caviar, ¿no es cierto? Como dicen en Francia, que es alguien que, bueno, que está haciendo vacaciones de activismo, vacaciones de militancia. Creo que la situación es particularmente peligrosa para gente como Bertola o para gente como el nieto de Mandela o para tripulantes mexicanos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven lo que pasó con las flotillas están zarpándose por lo menos 15 años, si no me equivoco,
El caso más fatídico fue el caso del Mavi Marmara hace 10 años. El barco navegaba bajo bandera turca. Muchos de los tripulantes eran turcos. Los israelíes abordaron el Mavi Marmara y mataron a 10 personas, creo aproximadamente, todos ellos ciudadanos turcos. Con lo cual, en general, creo que el aparato israelí entiende que el precio de asesinar en alta mar a un ciudadano sueco, un ciudadano español o un ciudadano estadounidense es mucho más alto que flexionar músculos y matar a, no sé, un mexicano, 2 sudafricanos y un indonesio. Creo que eso hace que la situación de esta flotilla sea mucho más vulnerable. Creo que es una situación muchísimo más peligrosa porque hay muchas más variables. Antes estábamos hablando de un barco, el Matlin. El Mavi Marmara era uno solo, ahora estamos hablando de 50 embarcaciones posiblemente acercándose a las costas de Gaza. Y tengan en cuenta que muchos de lo que va a ser desplegado antes de que los israelíes entren en acción muy probablemente sean guardacostas egipcios, etcétera, que digamos que de alguna manera operan, si no en coordinación, definitivamente en favor del Estado de Israel, entre otras cosas porque nadie quiere en sus aguas una situación que puede devenir un conflicto internacional. Creo que la situación realmente es muy, muy peligrosa. Creo que el problema también es que, como decían hace un momento, hay muy poca cobertura a nivel nacional, con lo cual creo que hay por lo menos 3 o 4 argentinos en la flotilla. Y en un lugar como Argentina, donde digamos hay una Casa Rosada ocupada por el sionismo, es prácticamente imposible imaginar que si alguien como Bertola termina siendo torturado en Sdei Taman, donde ha habido torturas de palestinos, o termina en la situación que estuvo Greta o que estuvo Yasmin Achar, a quien entrevisté hace un par de semanas. Decía que el trato fue muy duro, pero Yasmin Achar es ciudadana alemana, Greta es ciudadana sueca, Bertola es ciudadano argentino en un gobierno de Milei. Claro. Creo que, si puedo decir, creo que realmente es un grado de coraje cívico y heroísmo que creo que el mundo ha olvidado. Creo que en general nos habíamos asentado sobre la idea de que en las batallas que habíamos ganado a mitad del siglo pasado en Argentina, en el 83, digamos, eran batallas que eran definitivas, que eran victorias sobre las cuales no íbamos a tener que volver, y eso quería decir que no íbamos a necesitar el grado de coraje que implicaba ir y pararse de frente a cañones, y creo que esta gente efectivamente lo está haciendo. ¿Algún gobierno europeo hizo alguna manifestación en relación a la flotilla? ¿Dijeron algo? ¿Reconocieron la existencia de la flotilla? No te digo que lo vieron nada. No, definitivamente. El gobierno español ha hablado abiertamente, digamos, no se ha expresado en favor de navegar, pero definitivamente apoyan en principio la posición. Obviamente que son canales oficiales, lo cual tiene todo tipo de implicancias, incluso dentro de Europa, porque bueno, Madrid puede ser muy pro-palestino, pero Berlín sigue siendo completamente pro-israelí. Y de hecho hay discusiones incluso entre eurodiputados. Hablé con Jaume Asens, que es un eurodiputado catalán, gente como el gobierno belga, el gobierno irlandés, donde se está hablando, de hecho se está hablando abiertamente de la idea de ofrecer una escolta militar. Asens me dijo que es muy poco probable que vayamos a ver esto, y estoy de acuerdo, pero es muy poco, perdón, poco probable que alguien se anime, perdón. Por favor, sí, tranquilo. No hay problema. Se anime a avanzar contra el Estado de Israel, porque básicamente sería llevar presencia militar frente a lo que es el aparato militar marino israelí. Pero obviamente que una marina está mucho más preparada para enfrentarse a ese tipo de situaciones que un grupo de civiles. Y esto yo creo que es al final lo notable de esta situación, que es que tenemos a 50 civiles, actores, activistas. Yo creo, escuché la nota de Bertola, creo que es importante tener en cuenta que no estamos hablando de militantes y actores como Greta o etcétera. Estamos hablando, o sea, literalmente de gente de a pie. Sí. Gente que básicamente, o sea, gente de calle. Tengo varios conocidos que están en la flotilla, que es gente que no tiene más participación que el horror de haber visto un genocidio y un infanticidio en acción. Entonces, lo que tenemos, creo, tenemos al público, gente como Bertola,
que básicamente están haciendo lo que los gobiernos no están haciendo y efectivamente es su función. Y no estoy hablando únicamente de mostrar coraje. Estoy hablando de hacer cumplir ley humanitaria, derecho humanitario internacional. Así es. La carta civiles, perdón, la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, están haciendo cumplir ellos. La Carta de las Naciones Unidas, Ginebra 1, Ginebra 2, están haciendo cumplir digamos, en Ginebra todo lo que tiene que ver con crímenes de guerra, el uso de comida como un instrumento de guerra es un crimen de guerra. Exacto. Bien. Hay algo que te quería preguntar, soy Telma Luzani, ¿cómo estás? Porque justamente nombraste a la ONU, nos falta mucho para que sea la Asamblea General y Estados Unidos no le da, por supuesto, las visas correspondientes a la delegación palestina, una forma de evitar su ingreso. Y no hay ningún país, por el momento, que haya hecho ningún reclamo, ningún comentario o repudio al respecto. Uno, quería tu comentario sobre eso, y lo segundo, ya que hablaste de los gobiernos, quería saber los medios, qué pasan con los medios europeos, si hay, como el caso de Argentina, que el tema se ignora bastante, pero hay radios como la nuestra, como la Radio de las Madres, o algunos medios gráficos o webs que sí lo tratan, mientras que la mayoría hegemónica no. En Europa, ¿cómo se trata el tema? ¿Cómo aparece? Te contesto primero la segunda y después la primera. Dale. En Europa el panorama de medios de comunicación es considerablemente más diverso que en Latinoamérica en general, donde realmente, digamos, es una burbuja informativa de desinformación sionista. Y todo lo que se pasa, y esto es un poco extraño, debo decir, es básicamente puntos de propaganda o eslogans del aparato israelí, sin ni siquiera increpar demasiado. En Europa hay un poco más de eso, definitivamente, en lugares como Irlanda, como España. Bélgica y Francia tienen comunidades musulmanas muy grandes, entonces no solamente hay afinidad, sino que tenemos comunidades palestinas. La comunidad palestina más grande de Europa está en Alemania. Pero, perdón. Recordamos que estamos hablando con Martín Gack, periodista, filósofo argentino, radicado en Alemania, sobre el tema de Gaza. Sí, seguimos, Martín. Pero lo que también hay es un grado enorme de presión del aparato de propaganda israelí, que se mueve generalmente a través de los mecanismos políticos. Entonces lo ven, por ejemplo, en el Reino Unido, donde, digamos, están arrestando gente en la calle. 450 personas la semana pasada, hoy otra vez golpeando, digamos, ancianos, gente de 70 años siendo golpeada con bastones. Y eso es un poco el discurso público, digamos, hay un intento de controlar el discurso público. Creo que de todas formas lo que vimos esta semana en España, que es básicamente civiles, una vez más, como en el caso de la flotilla, civiles que frenaron la Vuelta, que es el Tour de ciclismo de España, fueron civiles que se oponían a permitir que el equipo israelí, que funciona básicamente como un equipo de propaganda y que efectivamente lo que estaban haciendo en España era mostrar total impunidad, haciendo lo que prácticamente era una vuelta olímpica o una marcha de la victoria en bicicleta por España, lo frenaron. Y de hecho, al final de realmente de idas y vueltas, incluso los organizadores del evento le pidieron a Israel básicamente que se retiren, cancelaron por lo menos una de las fases. Entonces estamos viendo que la presión tiene efecto, porque estamos viendo que el discurso, que la narrativa ha cambiado, porque la mayor parte de la gente está mirando ahora las cosas que están pasando en línea, están mirando Instagram, están mirando YouTube, están mirando la gente que está en la ciudad de Gaza, donde le están demoliendo los edificios que tienen directamente arriba de la cabeza. Eso por un lado. Y por otro lado, hay, creo que incrementalmente, una sensación clara de que este es un proyecto israelí-estadounidense con dinero y aviones ingleses y participación alemana, etcétera. En el sentido que cuando Estados Unidos sale a negarle las visas para la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Autoridad Palestina no es Hamás. Absolutamente. Lo que están haciendo es mostrando que, número uno, no tienen absolutamente ningún interés en el derecho internacional, porque esto es una cuestión de derecho internacional, tener acceso al ente internacional para la Autoridad Palestina. Pero segundo, están mostrando
creo, y con enorme claridad, que Estados Unidos no es una sede viable para una institución internacional de derecho internacional. Entonces, en estas últimas 48 horas se está hablando muchísimo de que la Asamblea se va a mover a Ginebra. Y sé que había negociaciones totalmente cerradas, digamos, no había ni acceso a prensa ni acceso a público, en donde se estaba discutiendo la posibilidad de que la Asamblea General se mude a Ginebra. No había confirmación hasta hace 2 horas. Pero para este año, perdóname, para este año pasaría ahora mismo. Literalmente ahora. Para septiembre, para permitir que el contingente palestino pueda ir. Y hay otro elemento más en las Naciones Unidas que es muy importante, que es que hay un mecanismo, que es el mecanismo de Unión por la Paz, donde le permite a la Asamblea General vetar, o sea, evitar de hecho el veto, completamente eludir el veto del Consejo de Seguridad, que básicamente es en donde siempre Estados Unidos veta cualquier tipo de ataque o de cualquier tipo de moción o cualquier tipo de movimiento contra Israel o contra intereses israelíes, y organizar, y esto es importante, organizar una alianza militar internacional para traer ayuda humanitaria y frenar potencialmente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etc. Y eso, una vez más, no dependería del Consejo de Seguridad. Esto lo que quiere decir es que obviamente los israelíes y los estadounidenses están trabajando activamente en guerras burocráticas diplomáticas dentro de las Naciones Unidas, prometiéndole a países X e Y y amenazando a otros países con otras cosas, justamente para que esto no ocurra. Pero creo que, no lo firmaría, pero me parece que realmente hay un cambio significativo. Hay una cosa más que, si me permiten, quiero apuntar, que es que se inició una campaña ahora por una de las posiciones. Hay 2 senadores por estado en Estados Unidos, y se inició ayer la campaña de un tal Platner en Maine. Maine tiene 2 senadores, y este senador Platner es el primero en la historia de los últimos 30 años de Estados Unidos, y es un demócrata de centro, ex militar, que está armando su campaña directamente en oposición, no solo a Israel, sino al lobby sionista. Esto era algo que era absoluto tabú. Yo viví 20 años en Estados Unidos. Es impensable que algo como esto pudiese ser parte del discurso político. Y acaba de ocurrir. La campaña está armada alrededor de los ataques contra el lobby israelí, que se llama AIPAC, en este caso. Hay realmente un cambio de aire. Pasa que es un cambio de aire demasiado tarde para salvar las 20.000 vidas de chicos y las vidas de las personas que fueron masacradas y destruidas en Gaza. Bien. Buenísimo. Bueno, la verdad es muy interesante el informe, Martín, muy completo. Una última pregunta. A veces que dentro de Israel, algo dijiste, hay un cambio también un poco en la opinión pública israelí, porque está el tema de los rehenes, la gente no se explica cómo todavía esos rehenes están en manos de Hamás, cómo no pudieron ser liberados. Por lo menos eso es lo que notamos a veces consultando ciertas prensas. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, digamos, está claro que Netanyahu dio por lo menos 5 alto el fuego, y esto fue confirmado por los negociadores israelíes históricos como Gershon Baskin, donde Hamás había ofrecido entregar el poder y entregar a los rehenes, entre ellos empezando en octubre del 2023, lo cual hubiera salvado incluso la vida de los vivas. Creo que esto es algo que todo el mundo escuchó, con lo cual había, creo, una posición relativamente ambigua, que era, por un lado, todo el mundo entendía en Israel que había que terminar con Hamás, y todo el mundo entendía en Israel que el enemigo político era Netanyahu, pero prefirieron, en un estado de guerra, lo que consideraron un estado de guerra, yo personalmente no creo que sea una guerra, un genocidio, alinearse con Netanyahu. Creo que lo que está pasando ahora es que las cosas que Netanyahu y su coalición dijo, que es literalmente que los rehenes no eran prioridad, está dando de alguna manera, está floreciendo en la falta de liberaciones. Las liberaciones fueron a través de ceses al fuego y de negociaciones. Yo creo que los israelíes no están, el compacto israelí, y esto lo muestran los sondeos, entre paréntesis, donde todavía 80% del país cree que Gaza tiene que ser limpiada étnicamente. Esto es un sondeo de hace 6-7 semanas. Los israelíes están, por un lado, cansados de guerra, están viendo a sus propios jóvenes morir en Gaza,
Y lo que están viendo también es un grado de aislación a nivel internacional gigantesco, porque si están siendo perseguidos en España, no se les permite participar. Hubo en Polonia esta semana un ataque contra un cantante de ópera, no un ataque abierto, protestaron adentro del teatro y le tiraron tinta. Está pasando sistemáticamente. Creo que los israelíes empiezan a ver que el costo a nivel internacional de operar con total impunidad como si fuera un estado mafioso es básicamente el final de la integración internacional de Israel. Creo que lo que hay es mucho más una cuestión de interés propio que una noción de que repentinamente los que apoyaron y perpetraron un genocidio se levantaron una mañana y tuvieron una epifanía moral, entonces deciden que lo que estuvieron haciendo está mal. Ese no es el caso. Israel sigue siendo relativamente uniforme en relación a Palestina, en relación a Gaza, pero sigue habiendo lo que es prácticamente una guerra civil política. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que este cambio de clima a nivel internacional comience a tener algo de influencia también dentro mismo de Israel, ¿no? En algún momento, con este genocidio, como bien decís vos, que al que estamos asistiendo online, ¿no? Nadie lo puede ocultar, se está viendo en vivo y en directo toda esta tragedia, y realmente creo que estamos en todo el mundo, aquí también, con las grandes marchas que se han hecho en Buenos Aires, se va tomando cada vez más conciencia de lo que es este genocidio y la necesidad de ponerle fin. Así que, bueno, Martín, te agradecemos muchísimo desde Diálogo Internacional la comunicación, y seguramente pronto te estaremos llamando de nuevo para continuar estos intercambios de opiniones y de información sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, estábamos hablando con Martín Gack, periodista y filósofo argentino, radicado en Alemania, experto en ética y religión, sobre el tema de las repercusiones del genocidio que el Estado de Israel está llevando adelante en Gaza. Impresionante lo que nos dijo, ¿no? Digamos, que la opinión pública mayoritariamente, después de tanto tiempo y después de ver en tiempo real, online, la masacre, el infanticidio, la muerte, la limpieza étnica, la gran mayoría todavía sigue apoyando esto. O sea, la prédica del odio ha penetrado tan profundamente que... Y avanzando, porque no solo están, por supuesto, Gaza es ya prácticamente tierra arrasada, pero hay que recordar que se están tomando cada vez más territorios en Cisjordania, sí, claro, que no hay guerra, no hay nada, pero los colonos toman de forma totalmente arbitraria y violenta las tierras, las toman y las poseen y listo, y echan a sus habitantes. Estamos hablando de Cisjordania, que es la otra parte de Palestina, que está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, totalmente pacifista, totalmente dialoguista, que de hecho algunos la critican por ser demasiado pro-norteamericana, demasiado, digamos... muy contraria a Hamás, por ejemplo. Muy contraria a Hamás, no, reconocida. Mahmoud Abbas ha estado justamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, ha estado cada año. Este año no estará porque no le dan la visa, pero aún así cada vez más la tierra se está robando para los israelíes, ¿no? A ver, seguir adelante con la colonización y terminar, y el robo, en realidad, de esas tierras, ¿no? Viste que hay el mapa famoso ese que uno ve, el mapa de Israel en 1948, después en 1960, después en 1990 y pico, y ahora, y uno va viendo los pequeños lugares donde viven los palestinos que se van disminuyendo, y ahora prácticamente van a desaparecer. Ese es el objetivo. Es el objetivo, y declarado objetivo, ¿no?, que tiene el gobierno de Israel. De expulsión total. Así es. Bueno, vamos a seguir tratando este tema en Diálogo Internacional. Ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Este domingo, Buenos Aires vota. A partir de las 17, seguí la cobertura especial de AM530, con móviles en cada sección electoral, análisis, opinión e información precisa, la palabra de los protagonistas y los resultados al instante, desde cada rincón de la provincia, en un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Elecciones bonaerenses 2025. Desde el territorio, con voz propia. AM530. Donde hay que estar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Muy bien, seguimos en Diálogo Internacional, un programa coproducción de Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo y la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, Atilio Telma, como decíamos al inicio del programa, hoy Paula Klatsko, nuestra compañera, está en Caracas, y por suerte ahí ya la estamos viendo. Ahí está. Ahí ya estamos conectados. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Paula y Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? En la Iguana TV, nada menos. Muy bien. Iguana TV. Muy bien. Qué gusto. Bueno. Hola, ¿sí nos escuchan, Paula? Sí, a ver, sí, ustedes... Ahora sí, perfecto. Todo sí. muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Qué gusto, compañeros. Acá estamos, sí, con Miguel Ángel Pérez Pirela, que bueno, muchos y muchas ya lo conocerán porque es el director de la Iguana TV y además tiene un montón de programas y un montón de participaciones también en otros canales. Es filósofo, pero además es el nuevo y flamante coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Así que bueno, estamos acá porque hubo un montón de actividades que ahora les contamos enseguida si quieren. ¿Cómo no? Contanos un poquito, a ver qué estás haciendo por Caracas en esta oportunidad, Paula. Bueno. Primero contale la vista. Claro, sí, por favor. Sí, un paneo para quienes, como saben, nos pueden seguir por YouTube, también el programa, así que quienes nos estén siguiendo por YouTube pues van a poder ver ahora el paneo de Caracas que nos van a ofrecer. Tenemos que dar vuelta. Déjame desconectar aquí. A ver, mira. Dale, hacelo tú. A ver. Claro, porque yo había hablado de la excelente vista que tiene el estudio. Ahí está. Una vista hermosa del estudio de la Iguana TV en Caracas. Así que bueno. Precioso. Qué bueno.
Felicitaciones. Se escucha la exclamación, la admiración de todo el equipo acá el equipo, operador sí. técnico, productores, todos diciendo quiero estar allá. Mejor acá no hagamos ningún paneo porque va a ser un poquito deprimente. Pero bueno, gente, cuéntenos cómo está la cosa allá por Caracas. Estamos muy preocupados por la orden de derribo que emitió Donald Trump, esa amenaza increyendo, las declaraciones de Marco Rubio diciendo que no le interesa nada lo que diga Naciones Unidas. ¿Cómo se vive todo esto en este momento en Caracas y en Venezuela? Bueno, yo ahora lo vamos a escuchar a Miguel Ángel, que realmente nos va a dar una visión también muy profunda como ciudadano venezolano y demás. Yo en lo personal te digo que acá llegué, hace unos días, el miércoles a la tarde-noche, así un primer paneo general, la gente está muy tranquila, ¿no? Allá hay como este miedo lógico a la militancia popular en Argentina, nos da miedo porque nos llegan estas noticias que están los barcos, los misiles, el presidente Maduro dijo 1.200 misiles apuntando, los 8 buques de guerra, submarino nuclear, 4.500 marines, y tenemos miedo, ¿no? Pero llego acá y realmente está todo muy tranquilo, la vida sigue como si nada, la gente va a la playa, yo estoy parando en una zona bastante cheta, como decimos por allá, y nadie fue corriendo a hacer ninguna compra histérica, ni nada. Pero bueno, aquí vamos a escucharlo a Miguel Ángel, a ver qué decís. Bueno, Atilio, primero actualizar, ¿no? Porque claro, la noticia cada media hora está cambiando y sin ánimos de ser amarillistas o apocalípticos, ellos van increciendo, están apretando. Ya tú decías el tema de derribo de aviones venezolanos, ¿no? Que ya es un tema, bueno, súper álgido, súper peligroso, pero ya CNN hace pocas horas cita a Trump diciendo que considera incluso, dicho por él, ataques contra objetivos en territorio venezolano. No es lo mismo, ya derribar un avión es algo gravísimo, ya no están considerando solamente derribar aviones, ya están considerando ataques en territorio venezolano. Y esto responde varias cosas, es muy importante esta entrevista, muy importante. Bueno, lo primero es el tema del tono. Miren, nosotros tenemos aquí más de 25 años resistiendo, las hemos visto todas, golpe de estado, intentos de magnicidio, blackout eléctrico, las mal llamadas guarimbas, que no son otra cosa que intentonas de guerra civil en las esquinas. Lo hemos visto todo, pero esto no lo habíamos visto en esta magnitud. Porque desde el punto de vista de análisis del discurso, la escalada que ellos están haciendo de discurso se parece más a otras zonas del mundo. Pienso en Afganistán, en Siria, en Irak, pienso en el Medio Oriente. Estoy hablando desde la semántica, desde lo que se está diciendo. Nunca se había hablado en estos términos. Es decir, la escalada es lingüística antes que todo. Nunca se había hablado de submarinos nucleares, claro, ataques en territorio selectivo. Es decir, eso lo podemos escuchar de Irán, eso lo podemos escuchar de Yemen. Y esto es una primera cosa que este servidor tiene 20 años todos los días dedicándole 16 horas del día a la noticia, menos cuando duermo. Yo no había, este tono preocupa, este tono preocupa. Y lo segundo es que normalmente, incluso en esta zona de la cual estoy hablando, por dar un ejemplo, la escalada es que uno dice, te voy a lanzar esto, yo esto, y yo esto más grande, y entonces va escalando, ¿no? Que parece un lugar común lo que estoy diciendo, pero son dos partes que escalan. Aquí es Donald Trump escalando solo. Voy a hacerte esto. Entonces, y como tú me dijiste que vas a hacer esto y nadie le ha dicho nada, voy a hacer esto. Tratan de inventar, porque lo de los aviones que sobrevolan, contá eso, porque no sé si se supo en la Argentina. Bueno, ellos lanzaron una cosa completamente ridícula primero, que es lo del Peñero, que lo hemos comentado, que es Peñero es un barquito. Un barquito de 12 metros, supuestamente, por cierto, la tabla hizo una investigación y fue comercialmente a ver dónde hay barcos de esa medida que ellos decían y no existen, ni China los hace, ni Estados Unidos, ni nadie, ni aquí los artesanos no existen, es decir, hasta la medida está mala, pero eso es otro tema. Entonces ellos tienen 8 buques militares, 1.200 misiles, drones de última generación, submarinos, para atacar un peñero supuestamente de 12 metros de
de envergadura. Es completamente ridículo. Después, bueno, el Peñero, si tenía que ir desde Venezuela hasta los Estados Unidos, se hubiera hundido solamente con la gasolina que necesitaba, por decirte algo. Tercero, el cargamento de supuestas drogas, si es que había en ese Peñero. Cuarto, no da como para bombardear. Cuarto, la carga de droga que tenía ahí es algo completamente ridículo, visto el tamaño y visto que ellos dicen que hay 11 personas, en realidad se ve 5. Después Géminis te dice que es inteligencia artificial con lo que lo hicieron, pero lo más grave es que ellos están confesando un crimen en Aguas. Una masacre. Claro, una masacre. Entonces eso se les reventó a ellos en la cara, incluso ONG, fundaciones de juristas allá empezaron, Amnistía Internacional, que no ama precisamente a Venezuela, salió también, y ellos, hasta Amnistía, y un amigo, Atilio, en común, que no voy a mencionar quién es, que te quiere mucho y me quiere mucho, me dijo personalmente, ellos están tratando de tapar el ridículo que hicieron de los Peñeros, ahora diciendo que Venezuela pasó 2 Sukhoi, 2 aviones de guerra, por encima de un barco de uno de los 8 buques, de los 1.200 misiles del submarino. Es decir, si son suicidas, somos suicidas. Por favor, entonces el presidente Maduro, pero eso es un amigo en común, tú sabes de quién te estoy hablando, dice, eso es para tapar la otra cosa. Y sale el presidente Nicolás Maduro diciendo algo que a mí me parece de una fuerza muy grande, apegado a la doctrina bolivariana de diplomacia de los pueblos, que es un legado de Chávez. Dice, jamás tendremos una doctrina militar guerrerista o imperialista. Es decir, no existe que Venezuela eleve unos Sukhoi ni contra un navío de guerra estadounidense ni contra nadie, porque eso no se ha hecho desde el 1810, cuando decretamos la independencia después de muchos años de guerra, hasta ahora. Venezuela cada vez que ha salido a sus fronteras a liberar pueblos y después se regresa, llegando hasta el Alto Perú, llamado hoy Bolivia. Es decir, no están ni en la doctrina de la Cuarta República, cuando están los adecos y copellanos de los opositores. Entonces, y con esto termino la reflexión, un tono que no tiene, un tono de belicista que no tiene nada que ver con la región, ni siquiera con Argentina de Milei o con se cansa de hablar de la paz, Nicolás Maduro. La verdad que en cada alocución que se lo escucha, él siempre dice que quiere la paz y que quiere dialogar, y que quiere dialogar con Estados Unidos y con quien sea. Y nunca se mete con Trump. Nunca siempre con respeto. Yo entrevisté al presidente Nicolás Maduro hace aproximadamente mes y medio cuando trajeron, logró soltar a estos 200 y pico de migrantes, ¿no? De allá, el único que ha logrado que alguien salga de la cárcel de Bukele. Y él dijo delante de mí, yo estaba ahí, a mi lado estaba Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de diálogo con los Estados Unidos. A mi otro lado estaba Tarek William Saab, fiscal general de la República. Es decir, enfrente mío estaba el presidente de la República, así en entrevista, en su programa. Y él le agradeció a Donald Trump y le agradeció a Marco Rubio, gente que no lo trató de matar una vez, sino muchas veces. Esa misma persona que está tejiendo un diálogo para el interés del pueblo venezolano, de pronto va a elevar 2 aviones. Ahora, Paula y Miguel Ángel, la cuestión mía, la pregunta mía iría más por este lado. ¿No es esto acaso una respuesta a lo que fue la celebración de los 80 años del fin de la guerra en Asia y la gran manifestación que hubo en Beijing y la concurrencia, verdad, tan impresionante que hubo para esos eventos que de alguna manera movieron el tablero geopolítico mundial, ¿no es cierto? Creo que de alguna manera la reacción violenta de Trump por el gobierno de Estados Unidos está reflejando el impacto de esa gran movida, ¿no es cierto?, a la cual después vamos a dedicarle tiempo acá en el programa, que descoloca a los Estados Unidos y que lo sitúa en una situación poco menos a la defensiva. Entonces salen a lo bruto, digamos, con amenaza, y me preocupa, y termino con esto la pregunta, si dijeron que pueden hacer un ataque a tierra, yo estaría muy preocupado para que no lanzaran, digamos, un ataque muy muy fuerte en contra de la represa del Guri, ¿no es cierto?, que es la que otorga gran parte de la energía eléctrica que se produce en Venezuela. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo opino, ahora Miguel Ángel lo escuchamos, que todo puede suceder porque no sabemos este afán guerrerista que tiene realmente fascista que gobierna Estados Unidos y que se cree dueño del mundo,
es capaz de cualquier cosa. Y bueno, Atilio, lo que tú dices tiene mucho sentido. Todo el tiempo estamos repitiendo acá. Estuvimos justamente estos días en un encuentro maravilloso de intelectuales de distintas partes del mundo, encuentro Soberanía, Imperialismo y Pensamiento Crítico, organizado por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y el CELAR, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulos Gallegos. Y todo el tiempo, ¿no? La idea que repetimos, y tú también, Atilio, siempre, es que este centro imperialista en declive, en su decadencia, en su declive, se pone más violento, más salvaje. Y bueno, lo decimos y lo vemos, ¿no? Lo estamos viendo, y como decíamos ayer en una de las charlas, cayendo se va a arrastrar a quien pueda. Entonces sí, yo creo que tiene que ver con esa lectura geopolítica que estás haciendo. Fue muy fuerte esa imagen de Kim Jong-un con Vladimir Putin, con Xi Jinping y Narendra Modi, ¿no? Y no sé quiénes otros líderes. Fue muy fuerte eso. Te habla de que esto de que llamamos transición geopolítica parece que ya no es una transición. Está terminada, ya la transición ya concluyó. Claro. Llegó para quedarse, ya está, ya es un hecho. Entonces tiene todo este sentido, y no pueden creer que no hayan podido voltear a este experimento revolucionario hermoso que viven acá en Venezuela. Los yanquis no lo pueden creer, que han echado todas las cartas y ninguna les sale, han fracasado en todas. Entonces, bueno, yo creo que indudablemente, ¿tú qué piensas? Mira. Bueno, el mismo amigo en común, Atilio, el mismo amigo en común, me decía antes que todo lo que está haciendo los Estados Unidos, y en ese sentido tu pregunta da en el clavo, es para que el presidente Nicolás Maduro no estuviera una vez más sentado al lado de Xi Jinping, de Putin, etcétera, porque lo iba a estar. Porque así como fue invitado, recuerdan ustedes, para la gran victoria ya en Moscú, claro, y tuvo al lado de Xi Jinping en la cena. Yo siempre le digo a mis amigos, y te lo digo a ti, Atilio, por si tienen la oportunidad, si quieren darme un regalo, organicen una cena y siéntenme al lado de Xi Jinping. Porque eso fue lo que hizo Putin con Nicolás Maduro. Organizó una rumba y lo puso al lado de Xi Jinping. Ay, qué hermoso. Olvidemos, es que también a mí se me pone la piel de gallina, porque también hay amistad y sensibilidad en la política, hay un subjetivismo que no podemos dejar a un lado. Porque la última vez que Nicolás Maduro había ido para Rusia, tuvo la trastada de Lula, que no solamente sacó a Venezuela a los BRICS, sino que traicionó a China y a Rusia, porque Venezuela, la mayor reserva de petróleo del mundo, algo tendría que hacer ahí en los BRICS. Bueno, y el gesto fue ¿qué rol tuvo Lula? Estoy haciendo lo que llama Husserl fenomenología, no voy a interpretar, estoy describiendo qué rol tuvo Lula en ese momento, incluso en el gran desfile, que prácticamente no lo enfocaron, y qué rol tuvo Nicolás Maduro, que lo sentaron en la gran cena con Xi Jinping, y eso lo hizo su pana Putin. Entonces no querían que eso se volviera a repetir, y desde ese momento comenzaron con esa escalada, y Nicolás Maduro no pudo ir, fue Jorge Rodríguez. Eso por una parte. Por otra parte, y tú das en el clavo, no solamente me preocupa la represa hídrica allá en el estado Bolívar, de la cual tú estás hablando, ¿no? Me preocupa también, no solamente el Guri, también el Palito, que es la refinería en toda la costa, en Falcón, en Puerto Cabello. Tremenda, yo la conozco. Claro, tú pasas por ahí, eso es tremendo. Entonces, ellos pueden... Está en la costa. Correcto, ellos dicen, bueno, es ¿cómo es? El malandro de barrio, pues. Bueno, si esto no es mío, yo lo destruyo. O Kiko Botones en el Chavo con su pelota. O sea, yo tengo mi pelota y nadie juega. Entonces, como no llegamos a acuerdos petroleros, como ustedes no quieren que nosotros les regalemos el petróleo, entonces nosotros vamos a bombardear la refinería del Palito, por ejemplo, la represa de Guri. Y ya lo han hecho, porque los ciberataques que ustedes han sufrido... No, ciberataques y bombas también, han metido C4 ahí. Han metido C4 ahí. Y otra cosa, aquí, Atilio, tú conoces muy bien la Iguana, este es tu segunda casa, no lo digo tanto porque en la radio se van a poner celosos, pero... No, está bien. Sí, a una cuadra hace 3 semanas pusieron 3 kilos de C4. Wow. Lo conversamos en otra. Y estos 3 kilos de C4 lo pusieron un domingo con decenas decimos nosotros, de carajitos jugando a bicicleta ahí, de niños y niñas. Y nos salvamos porque yo me imagino que Dios tiene al agua Chávez ahí, compadre, porque hubieran podido hacer una masacre. La expansión podría ir desde aquí hasta la Previsora, donde está el reloj histórico de Caracas, aquí a 2 cuadras,
y de aquí para atrás hubiera llegado a la sede del Consejo Nacional Electoral. Es mucho, estamos hablando, ustedes que no están viendo esta maravillosa vista que yo veo, ¿son 10 cuadras por lo menos? Sí, sí. O sea, una bomba de efectos devastadores, claramente. Devastador, claro, porque el que no muere por calcinado, y eso Diosdado Cabello lo mostró en detalle, muere apuñaleado, baleado por objetos metálicos o vidrios que hubieran salido. Ahora, ¿y dónde lo colocan? Y con esto toma. Eso es lo que yo quiero que digas. Dale. ¿Dónde lo colocan? No, tú digas. Bueno, toma más sentido todavía tu pregunta. Sí, en la recién estrenada, precisamente por el aniversario de la victoria soviética que termina con la Segunda Guerra Mundial, se hace una plaza donde está el soldado. Por cierto, aquí estamos viendo al soldado con la bandera soviética. No, es espectacular. Ahí fue que pusieron la bomba. Imagínate el símbolo. Claro. Tremendo. También descubrieron a otra persona que iba a poner explosivos en los metros, en los subtes. Y se arrepintió. Y se arrepintió y no los puso. O sea que todo eso en el marco de que le duplicaron el precio de la cabeza a Maduro, que siempre repetimos que es el doble que la de Bin Laden. Sí, sí. Bueno, y tengo que decir esto, Atilio, disculpen, pero tengo que decir, lograron capturar a todos, los siguieron. Dejaron que ellos pensaban que se estaban escapando hasta la frontera por el Táchira, la frontera San Cristóbal, Cúcuta. Con Colombia. ¿Tú sabes quiénes estaban pagando eso? El narco paramilitarismo. Y entonces a nosotros, son ellos los que trabajan con los narcotraficantes. Entonces a nosotros nos van a invadir y a bombardear por narcotraficantes, imagínate tú. Yo no sé, ahora fíjate que hay un elemento interesante a tomar en cuenta acá, y es que no creo que China, ¿no es cierto?, se quede de brazos cruzados ante una tentativa de robarse todo el petróleo de Venezuela, promoviendo acciones que terminen eventualmente en una ocupación de Venezuela como hicieron con Irak. Yo creo que esa hipótesis es descabelladísima, pero que los gringos pueden estarla manejando, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe de que esa reserva petrolera, la más grande del mundo, es fundamental para Venezuela, pero para muchos países, entre ellos los países del BRICS, ¿verdad? Y de ahí el tremendo error cometido por Lula, ¿verdad?, al vetar por segunda vez la incorporación de Venezuela, en este caso los BRICS. Antes vetó la incorporación de Venezuela al Mercosur. Entonces yo creo que puede haber elementos de disuasión que los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos, tome en cuenta de que, bueno, China y en general los BRICS no se van a quedar de brazos cruzados ante un manoteo del petróleo venezolano por la mala, con agresión militar, etcétera, porque realmente perjudica los intereses de aquellas otras naciones. ¿Cómo lo ves? Bueno, China habló muy claramente. De hecho, cuando yo vi las declaraciones, parecía una declaración de un país amigo de la región. Sí. Dijo, Mosca, Latinoamérica no es el patio trasero de los Estados Unidos. Es decir, una declaración más nuestra, más tuya, Tilio. Faltaba que diga, saca las botas yankee. Sí, así. Fue una declaración, además, que habla también del conocimiento que tiene China de la región, ¿no? Que no se trata solamente de pactos económicos o financieros o comerciales, sino también hablaron desde la perspectiva antiimperialista, soberanista de nuestros países. Pero un dato importantísimo, Paula, antes de darte la palabra, fue la rueda de prensa que da Nicolás Maduro el pasado lunes, que es una rueda de prensa internacional donde invita al New York Times, a Bloomberg, etcétera, y le manda un mensaje a García, a Trump. Le dice, Mosca, Trump con tu canciller. Para nosotros sería canciller. Mosca, Trump con Marco Rubio. Porque Marco Rubio te quiere llenar las manos de sangre, sangre latinoamericana, y quiere manchar el nombre de Trump de sangre de aquí a la eternidad. Es decir, da una perspectiva geopolítica a eso que, y Atilio, tú conoces, eres especialista, uno de los más grandes de Latinoamérica, el tema de los Estados Unidos, a esa bifurcación que existe dentro del gobierno de los Estados Unidos, según la cual Miami está mandando ahora en Washington. La mayamización de la política estadounidense la llamó Nicolás Maduro. La mayamización de la política estadounidense. Y evidentemente él ahí está apostando a la antítesis de Rubio, que es Grenell, el negociador.
el negociador que estuvo aquí en el Palacio de Miraflores y está diciendo, porque es Marco Rubio Grenell. A Grenell lo mandaron a negociar las licencias de Chevron. Eso te iba a decir, exacto, me quitaste la palabra de la boca. Perdón. Y te doy la palabra, que es Chevron ExxonMobil. Claro. Es decir, aquí hay un tema también de uno entre que apoya ellos. Guyana y otro que tiene intereses aquí en la faja petrolífera. ExxonMobil está en Guyana y es el que acicatea al gobierno de Guyana, República Cooperativa de Guyana, a también ponerse guerrerista, ¿no? Paula, Miguel Ángel, estamos teniendo señales del otro lado del vidrio diciendo que tenemos que concluir la entrevista. No, de este vidrio, el de nuestra radio, porque tenemos la guía con un montón de entrevistas y actividades, así que tenemos que cortar acá, seguiremos en contacto. Vos te quedás en Caracas, Paula, y eventualmente... Yo me quedo un par de días más. ¿Cuento para qué? Porque voy a mañana, lo cambiaron, vamos a... ¿Se puede decir dónde y cuándo? No. Bueno, que no sabemos ni siquiera. Bueno, mañana lunes, y seguramente se va a televisar, por ahí lo pueden buscar. Vamos a recibir Pablo Guadarrama, que ganó el primer premio Libertador al Pensamiento Crítico, y también, entre cinco premios honoríficos más, entre ellos el libro que escribimos con Atilio Borón y yo. Felicitaciones. Gracias. Segundo turno, el resurgimiento del ciclo progresista Nuestra América. También vamos a estar ahí recibiendo el premio. Y no quiero cortar sin que decir esta actividad, porque es muy importante, y les pido, compañeros, que lo difundan de nuevo por ahí al final del programa, si se puede, pero la red, el capítulo Argentina de la red Intelectuales, y junto con Nodal, este miércoles en Argentina, en Buenos Aires, en el espacio experimental Leónidas Barleta, ese espacio hermoso que es el ex Teatro del Pueblo, justo ahí enfrente del obelisco, así que es muy fácil llegar. Vamos a estar con la segunda mesa redonda en defensa de la humanidad, fascismo del siglo XXI. Los y las panelistas van a ser, miren qué lujo, Claudia Roca, de la Asociación Americana de Juristas, Rocco Carbone, experto en fascismo, Alicia Entel, eminencia de la comunicación, Matías Casiahue, experto también en geopolítica, Jorge Elbaum, lo conocen por demás, compañero de la radio de las Madres de Plaza de Mayo, también experto en geopolítica y tantas otras cosas, con la coordinación de la compañera Paola Gallo, también otra compañeraza que sobre fascismo sabe un montón y antifascismo también. Es el miércoles 10 de septiembre a las 18 horas en Diagonal Norte 943. Así que por favor vayan, no se la pierdan. Listo, gracias. Muy bien, Paula, Miguel, muchísimas gracias. Para despedir, está buscando excusas para no regresar porque está buscando la nacionalidad venezolana. Está ahí haciendo el trámite para poder quedarse, tener la residencia, Paula, ya, así es. Elección extranjera. Muy bien. Un abrazo para ambos, chau. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Abrazo. Bueno, ahí ya terminamos esta comunicación con Caracas, ¿no? Dentro de este, bueno, felicitaciones a Atilio y Paula por la mención en el Premio Libertador, y vamos a seguir en Diálogo Internacional ahora con la columna de Telma Luzzani. Telma Luzzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional. Bueno, muchas gracias. Sí, mi columna tiene bastante que ver con esto que estábamos hablando sobre Venezuela, sobre los ataques, sobre la militarización, y quiero apuntar un poco a los problemas internos y externos de Donald Trump, o a la militarización interna y externa. Esta semana lo leí en Democracy Now!, es un portal norteamericano dirigido por Amy Goodman, que lo recomiendo porque también está en español, o en castellano, mejor dicho. Subraya que hubo fallos judiciales en contra de Trump, que hubo una racha, dice ella, perdedora de Trump, porque por un lado las deportaciones masivas, esas que hace normalmente, ha estado haciendo normalmente Donald Trump, han sido determinadas por un juzgado como ilegales. Por otro lado, el tema de la imposición de los aranceles, también el Tribunal de Apelaciones de Washington dictaminó que los aranceles impuestos son ilegales e inconstitucionales, y que solamente el Congreso puede decidir arancelar en el caso de las exportaciones, importaciones. El tercer fracaso
es el del despliegue de fuerzas militares. Y acá esto es muy importante porque sabemos ya que en estas últimas semanas Donald Trump amenazó, por un lado invadió o digamos mandó a la Guardia Civil a ciudades todas o casualidad demócratas, como Los Ángeles, como Washington y California. El estado de California, un juez federal invocó la ley Posse Comitatus de 1878, que dice algo muy importante: prohíbe el uso militar en tareas de orden público y seguridad interior. Algo como lo que hicimos nosotros después de la dictadura. O sea, el ejército no puede estar en tareas de orden público, de seguridad interior. En ese sentido, falló a favor del gobernador de California, que es un gobernador, digamos, nosotros lo denominaríamos como progre, un demócrata llamado Gavin Newsom. Y de hecho, esto fue extendido también a los infantes de Marines que estaban en Los Ángeles, y a lo que pasó en Washington también con la Guardia Nacional. Lo interesante, vamos a ver una foto, lean si podés, es cuál es la próxima víctima de Donald Trump, y es Chicago. Ahí lo vemos, los que están viendo por internet, ¿no es cierto? Los que no les cuento, o contale vos como quieras. Vemos a un Donald Trump vestido de civil militar, con un trasfondo muy de la época de Vietnam o de la película Apocalipsis Now, con helicópteros, con fuego. Se dice en vez de Apocalipsis, dice Chipocalipsis Now. Es decir, está recordando a ese militar que en la película lo representó ahora no me va a salir. Marlon Brando. Robert Duvall. El de Robert Duvall, decís vos. El de Robert Duvall, que dijo en la película de Apocalipsis Now, ustedes la recordarán, el tema de Vietnam, dijo: cómo me encanta despertarme a la mañana y oler a napalm, ¿no? A la gente naranja, esto que mataba de manera masiva a los vietnamitas. Entonces, ¿qué hace Donald Trump? Anuncia que posiblemente haga un ataque fuerte en Chicago, pone esa foto que estábamos describiendo en su cuenta social, social, su cuenta que sería como de X, pero él no la tiene, y dice: me encanta el olor de las deportaciones por la mañana, o sea, amenazando que va a mandar a Chicago las fuerzas militares o de policía para justamente no solo atacar a los migrantes en Chicago, sino a, como él dice, disciplinar Chicago. Esto produjo una reacción, digamos, impactante entre la población mexicana de Chicago, porque en pocos días, el día 15, es el día de la independencia de México, lo que se conoce como el grito de la independencia, ¿no es cierto? Y parece que en Chicago, que tiene una comunidad mexicana muy amplia, hay una celebración del 15 de septiembre como el día de la independencia, y por ahora se han cancelado no solo el día de la independencia, sino lo que se conoce como el grito de Chicago, que sería como una especie de réplica de ese anuncio de la independencia mexicana. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, que es un alcalde negro, demócrata, sostuvo esto, que el presidente solo quiere su propia policía secreta para realizar maniobras publicitarias cada vez que sus cifras en las encuestas bajen. O sea que son medidas que toma para la popularidad. Bueno, en Washington, como decíamos, despliegue de la Guardia Nacional en junio, luego en Los Ángeles patrullando los marines, ahora Chicago. Lo que dice Trump es que Chicago es, en su versión exagerada e hiperbólica de siempre, dice: Chicago es la peor y más peligrosa ciudad del mundo por mucho. El gobernador
Pritzker, que es el apellido, necesita ayuda urgente, aunque él no lo sepa. O sea, vamos a ayudar y vamos a invadir de cualquier modo. Lo voy a hacer, no sé cuándo, pero pronto, como hice en Washington. Así que puede ser que en las próximas semanas esto suceda. Y por último, esto es a nivel interior, que está marcando realmente una situación muy complicada para Donald Trump. Ahora, no solo por la prensa que lo ataca bastante, sino que estamos viendo que parte del Poder Judicial también le está frenando todos sus avances militarizados y lo de los aranceles. Y también quiero comentarlo a nivel exterior, porque esta semana Marco Rubio, que fue citado en la nota anterior de Venezuela, que es el canciller, estuvo viajando por la región, estuvo en México con la presidenta Claudia Sheinbaum y también estuvo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Quiero centrarme en eso. Uh-huh. Si tenemos la música con la que lo recibió, bueno, un poquitito, aunque sea de la música, lo recibió con la música de América la Hermosa, es una música así glorificadora de Estados Unidos y hablando en inglés, por supuesto. Recordemos que Daniel Noboa nació en Miami, claro, no es ecuatoriano, igual que Marco Rubio, que aunque es de familia cubana, nació en Miami, y tienen más de una situación, digamos, de proximidad y de coincidencia. Bueno, lo que sucedió con este viaje es que Marco Rubio, en forma indirecta, aumentó o escaló los ataques contra Venezuela, diciendo que hay países buenos, hay países amigos, como el caso de Ecuador, que quieren ayudar, y otros que lo único que quieren es declarar la guerra. Esto, obviamente, directamente acotado a Maduro, y que en Nuevo Paso va a haber un ataque o una insistencia muy clara por parte de Trump para atacar el narcotráfico. Con esa idea propuso $20 millones para sustentar el tema militar en Ecuador, y sobre todo, esto lo dijo muchas veces en su discurso, el abrir nuevamente las bases. Así que va a haber un referéndum, creo que en diciembre, donde se va a llamar a todos los ecuatorianos, porque tienen que volver atrás la Constitución. Es decir, la Constitución de Montecristi, facilitada o promovida por el gobierno de Rafael Correa, y que tuvo una amplísima apoyo popular, condenaba esta posibilidad de que hubiera bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Uh-huh. Entonces, como tienen que desarmar ese artículo constitucional, va a llamar Noboa a un referéndum en diciembre para ver qué dice. Ojalá que los ecuatorianos sepan cómo pronunciarse. Bueno, nada más. Esto quería comentarles como vínculo final, que siempre lo hago, el caso de Venezuela, vamos viendo el caso de Ecuador y su militarización, y para cerrar, esta luz roja que yo quiero siempre encender en nuestra región, porque además hubo un intento muy claro de Estados Unidos por revitalizar un radar que hay en Tierra del Fuego. Una vez más está intentando presionar, bueno, de hecho el radar Leo Labs en Tolwyn, para tener una base y para tener una base militar en Ushuaia, ha sido instada nuevamente. La vez pasada yo comenté por el jefe del Comando Sur, Alvin Hosley, y ahora nuevamente lo reclama. Este radar, y con esto termino, es de una empresa británica, vinculada con el tema de la ocupación de las Islas Malvinas, muy combatida por el gobernador Gustavo Melella, con lamentablemente por ahora poca posibilidad, pero se intensificó estas presiones porque y este peligro, porque Leo Labs firmó un acuerdo estratégico con el Ministerio de Defensa del Reino Unido para tener una mayor presencia militar británica vinculada con estos radares. Así que bueno, la presión de Washington con el gobierno de Javier Milei ha sido enorme, y esperemos que esto de alguna manera entendamos el peligro que esto significa y hagamos presión nosotros para que esto no se realice.
Muy bien, Telma. Sí, un peligro que no solo para Argentina, sino para todo el continente, ¿no? Porque tiene todas estas instalaciones y que está queriendo hacer Estados Unidos tiene una repercusión en toda la región y las tenemos que tener en cuenta. Sí. Desde el Mar Caribe hasta el sur de Tierra del Fuego. O sea, el dominio de lo que lamentablemente... Del patio trasero. Sí, exactamente, se dice como el patio trasero. Muchas gracias, Telma. Bueno, vamos a una tanda y seguimos enseguida con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.com. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés, los escuchás, son libros de política. Las madres decimos, más vale un toma que dos te daré, pongan el cuerpo, pongan el culo, pongan las bolas. Toda la gente que acompaña a Macri quiere hacer del país una gran empresa. Y el país no es una empresa, es una patria que nos pusieron Néstor y Cristina en nuestras manos y que nosotros tenemos que cuidar. Pero cuidar de verdad, no en el café, no en la casa, no protestando por teléfono. Las protestas en las calles, en las plazas, en las veredas, con pintadas, con lo que sea. Néstor no se murió, Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. de Bonafini, AM530. Somos Radio. Somos EVE. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Este domingo, Buenos Aires vota. A partir de las 17, seguí la cobertura especial de AM530, con móviles en cada sección electoral, análisis, opinión e información precisa, la palabra de los protagonistas y los resultados al instante, desde cada rincón de la provincia, en un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Elecciones bonaerenses 2025. Desde el territorio, con voz propia. AM530. Donde hay que estar. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. No hay tecnología que alcance tan rápido como la radio las necesidades de los pueblos.
Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Bueno, desde Mar del Plata quiero expresarles mi alegría por este nuevo emprendimiento radial. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Un saludo muy grande desde Santiago del Estero. Los escuchamos desde Balsa Las Perlas con mi hija Inés y mi nieto Joaquín. AM530. Más potencia, más llegada. Porque somos parte de esta historia. Porque somos radio. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Esto ya no le pertenece solo a los compañeros de Sanón. Esta lucha de aquí, de este lugar, nos pertenece a todos. Y permítanme que además de ser piquetera, sea también parte de la fábrica Sanón, sea parte pequeñita de una máquina que se mueve, de una cerámica que sale. ¡Basta de abrir merenderos y comedores! Abramos fábricas, abramos lugares de trabajo, cooperativas. No pidamos tanta plata para regalar comida donde los niños no saben de dónde vienen y todavía tienen que agradecerle al puntero político que se las trae. El país está prendido fuego, pero esto es el fuego más grande que pudimos prender. Eve de Bonafini, AM530. Somos radio. Somos Eve. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos radio. Bueno, seguimos en Diálogo Internacional y bueno, quería aprovechar para mandarle un saludo a unos compañeros de la radio de la UNDAB que me invitaron esta semana y estuvimos ahí haciendo una nota, hablando un poco de distintas líneas de investigación del ciclo de complementación curricular de licenciatura en Historia, en el cual trabajamos con Paula y Atilio ha sido su director durante largo tiempo. Así que le quería mandar un saludo a Paula Maitía del programa Línea Sur y a Rodrigo Ávila Huidobro de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica Institucional de la UNDAB. Pues la verdad tuvimos una muy linda charla esta semana y esperamos seguir pudiendo visitar a la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, como sabemos, esta semana estuvo, como no podía ser de otra forma, apareció en los distintos temas que estuvimos hablando. Hubo dos temas muy importantes. En la columna del sábado pasado yo había adelantado un poco cuáles eran las expectativas que había sobre la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se realizaba en China esta semana, y esa reunión se vio también continuada rápidamente por las celebraciones y el recordatorio de los 80 años de la victoria de China frente al fascismo japonés, ¿no? En esto presentado como la victoria, el aporte que hace China a la victoria sobre el fascismo mundial. La Segunda Guerra. En la Segunda Guerra Mundial, así es. Y pasaron muchas cosas, no solamente la cantidad de jefes de Estado que estuvieron, la declaración de la cual después también vamos a hablar un poco, de la Organización de Cooperación de Shanghái. Había mensajes y gestos simbólicos por todos lados, ¿no es cierto? Y lo que dice Telma, ¿no? Fotos que fueron impactando constantemente y una de ellas fue la de Putin con Xi Jinping y Modi, el primer ministro de la India, que estuvieron reunidos ahí en Tianjin, donde se realizó la cumbre, la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero para además de hablar entre nosotros de esto, sí, Telma. No, quería hacer un solo comentario que se vio mucho por varios videos, y era que Narendra Modi, el primer ministro de la India, tomó de la mano a Vladimir Putin y caminando hacia donde estaba Xi Jinping para formar este trío, que a mí me hizo acordar bastante cuando aquella hermosa foto
de Evo Morales, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula, que se ponían también como los cuatro mosqueteros, las manos conjuntas. Pero digo, esta costumbre tan de la India, porque uno en la India lo ve bastante común, que dos hombres, nosotros acá en Occidente por ahí no es tan común, que dos hombres, amigos, vayan de la mano. Vayan de la mano. Claro. Es un signo de confianza y amistad. Y amistad. Y que haya hecho esto Narendra Modi con Putin, bueno, me parece que es más que elocuente, ¿no? Así es. Esa fue uno de las fotos, ¿no?, importantes que hubo esta semana. Pero para hablar también un poco más de esto, tenemos un invitado conectado, ya está conectado en este momento, creo, el amigo Sebastián Schulz, investigador del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, un amigo con el cual generalmente nos cruzamos en todas las actividades sobre sinología, etcétera. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Marcelo, Atilio, Telma, un gustazo hablar con ustedes, participar del programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Mira, Sebastián, escuchaste, estábamos haciendo un poco una introducción, ¿no?, de lo que ha sucedido esta semana, y queríamos comenzar escuchando alguna reflexión tuya de lo que significa esta reunión entre los mandatarios de China, Rusia e India, y lo que fue esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Bueno, sí, a ver, fueron reuniones que expresan el actual estado de cosas geopolítico, la agudización de las tensiones y sobre todo una ratificación de la transición a la multipolaridad, ¿no? Creo que, a ver, lo dejó claro el canciller ruso, Sergei Lavrov, que digamos, hizo explícito que Rusia, China y la India están discutiendo la estrategia multipolar de acá a 10 años, digamos, están discutiendo cómo va a ser el mundo multipolar de acá a 10 años, y en ese marco Xi Jinping presentó a la comunidad internacional la iniciativa para la gobernanza global, es decir, institucionalmente cómo va a ser ese proceso de transición a la multipolaridad y cuáles van a ser los principios que van a regir el orden internacional, y creo que en ese marco, digamos, hay una mirada hacia el futuro, pero también una mirada hacia el pasado, que están empezando a discutir esta tríada de potencias emergentes y en desarrollo. Vos mencionabas, ¿no?, el aniversario de la victoria del pueblo chino contra el fascismo japonés, y yo le agrego que no es solo contra el fascismo japonés, sino contra el fascismo en general, digamos, que es lo que está planteando Xi Jinping, el rol protagónico que tuvo China, junto con la Unión Soviética, en la victoria contra el fascismo, que es mucho más importante que el papel desempeñado por Occidente, digo, y es algo que plantea China que es interesante porque pone en crisis la visión que se enseña en las escuelas, ¿no?, y que ha construido Occidente sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué dice Occidente? La Segunda Guerra Mundial termina con la rendición japonesa después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Lo que dice China es que si Japón es el punto para medir el cierre de la Segunda Guerra Mundial, Japón tiene que ser el punto para medir el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque la guerra no empieza con la invasión alemana sobre Polonia, sino que Japón ya había iniciado la Segunda Guerra Mundial 2 años antes, por lo menos, ¿no?, en el 37 con la invasión a China. Entonces, el rol de China y el rol de la Unión Soviética fueron claves para la derrota del fascismo, y los desfiles, digamos, de Xi Jinping, digamos, celebrando la victoria en la guerra mundial antifascista, es un poco un recordatorio del rol de China en la Segunda Guerra, en la llamada Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo yo creo es un mensaje de la victoria de China, Rusia y la India en la actual guerra mundial antifascista, digamos, en el fin del unipolarismo, en el fin del fascismo internacional y en el rol que van a cumplir nuevamente China, Rusia y la India en la construcción del nuevo mundo multipolar. Bien, me parece absolutamente acertado lo que decís, Sebastián, porque de hecho la narrativa oficial instalada y respaldada por Hollywood con infinidad de películas es que la Segunda Guerra Mundial tiene un desenlace con el desembarco de Normandía y finalmente termina con la caída de Berlín. Casi se olvidan también de que la Unión Soviética llegó a Berlín, claro, antes que Occidente. Claro,
se lo olvidan y que los últimamente. campos de concentración de los nazis fueron abiertos por las tropas soviéticas y no por las tropas americanas, Así que es. estuvieron en territorio europeo apenas un año. Digo, apenas un año, ¿no es cierto? Y llegaron Pero tarde. la percepción histórica que tenemos Que es ellos ganaron, otra. claro, y por eso bien lo que dice Sebastián, porque Japón entra en 1937 en la gran primera aventura, digamos, del fascismo internacional, 2 años antes que Hitler, y esto es lo que marcaron ahora muy bien en China. Yo quería preguntarte también, Sebastián, porque una cifra que yo desconocía y me impactó son los 35 millones de muertos de China. Exactamente. Bueno, a ver, que eso es algo que también, digamos, Occidente deliberadamente olvida, porque en general el relato occidental pone el foco en las atrocidades cometidas por el nazismo, ¿no? Y sin desconocer esas atrocidades, los asesinatos, las torturas que cometieron los japoneses contra los chinos, contra los coreanos, digamos, la masacre de Nanjing, que fue de las peores calamidades de la historia de la humanidad, China lo que hace es ponerla sobre la mesa y decir, esto también fue la Segunda Guerra Mundial, que es, digamos, debería ser llamada mejor, dicen los chinos, como Guerra Mundial Antifascista, ¿no? El rol del fascismo japonés fue tremendo y digamos, lo que hizo el pueblo chino para combatir al fascismo japonés debe ser puesto sobre la mesa a la hora de relatar la Segunda Guerra Mundial. Una pregunta que tenía en relación a esta cumbre, porque hablábamos recién del encuentro de esta podríamos decir, troika entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi, es el papel de la India. Me gustaría que habláramos, Sebastián, porque la India ha tenido una actitud no vacilante, sino tratando de quedar tanto bien con Estados Unidos como con Rusia. Ha tenido cierta ambigüedad, una ambigüedad diplomática, podríamos comentar, aunque siempre ha sido muy buen aliado de Rusia, pero también muy enemigo de China. Sin embargo, lo que vimos esa vez, y no sé si vos coincidís o no, pero me gustaría saber tu opinión, es que Narendra Modi ha decidido directamente vincularse con Eurasia. Algunos hablan de que está molesta y la India está molesta por alguna actitud que ha tenido Trump, que yo no tengo claro bien cuál es. Quería saber tu opinión. Bueno, yo creo que, a ver, es uno de los grandes desafíos de la geopolítica, sobre todo en Argentina y de América Latina, estudiar la estrategia de la India. Creo que no entenderla nos lleva a esto mismo, digamos. A ver, la India es un estado civilización, digamos, como lo es China, como lo es Rusia, y creo que en este marco la India tiene una estrategia distinta, quizás por su pasado de ocupación colonial británica, mucho más afín al eje anglosajón que lo que es China y lo que es Rusia particularmente, pero eso yo creo que no la saca del plato de esta construcción del mundo multipolar, digamos. Y yo creo que de alguna manera la India manifiesta el hecho de que es imposible transitar hacia una nueva hegemonía global con centro en China, como plantean algunos, ¿no? Porque la India lo que pone sobre la mesa es que nunca se va a subordinar linealmente a la estrategia de China. Digamos, lo dijo Modi junto con Xi Jinping, digamos, porque fueron claros. Modi dijo, China y la India no somos rivales, somos socios, ¿no? Digamos, China, y si bien tenemos diferendos territoriales y distintas estrategias, no vamos a rivalizar porque tenemos un enemigo en común. Es claro, ¿no? Que es tanto Trump en Estados Unidos, pero principalmente, creo yo, el globalismo financiero que expresan los demócratas en Estados Unidos y gran parte hoy de la Unión Europea. Tenemos un enemigo en común. Ahora, India nunca se va a subordinar a la estrategia de China y va a construir su propia estrategia. Y yo creo que la India sí es celosa de no quedar subordinada a la estrategia de China. Pero más allá de que es cierto, la India forma parte de algunas alianzas de seguridad que son estratégicas, como con Estados Unidos, ¿no? Como el Quad, la estrategia del Indo-Pacífico.
India no es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, no es parte del RCEP, es decir, se ha distanciado de estrategias que ha impulsado China. India ha sido clave en el rol en el sostenimiento de Rusia en la guerra en Ucrania, digamos, pasando a comprar gran parte del petróleo ruso. Digamos, el rol que ha cumplido la India en la guerra contra la OTAN en Ucrania ha sido clave. Entonces, yo creo que ahí es donde vemos que este multipolarismo es un multipolarismo que incorpora múltiples polos de poder, pero que estos polos son diversos. Y a lo que vos mencionabas, Telma, digamos, yo creo que la clave de la Organización para la Cooperación de Shanghái está en un fortalecimiento y explicitación de las alianzas entre Rusia, China y la India, pero yo creo que también hay que incorporar, digamos, que quizás pasaron desapercibidos, pero que también son importantes, a Irán, a Turquía, por ejemplo, que también han participado de la reunión y que también están siendo parte de esta estrategia de transición hacia un mundo multipolar. Sí, como bien vos decís, esta alianza que es una alianza no de subordinación, ¿no? Como se leía toda esta semana, entre el oso, el elefante y el dragón, ¿no? Que se están ahí tejiendo esta alianza, y en la cual, como lo que llamaba la atención también muy interesante, eran los gestos de la India con China para tratar de superar, ¿no?, el conflicto del 2020, que sabemos que fue el último, el conflicto con Pakistán, en el cual Pakistán tiene armas chinas, ¿no? Y estuvo presente Pakistán ahí. Pakistán también estuvo presente en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y hoy leía a la mañana que esta idea que vos decías, Sebastián, el canciller de la India, decía que el multipolarismo se va a afianzar teniendo a Asia como centro, y que ese es el nuevo eje del orden mundial, ¿no? Bueno, está claro, porque, a ver, es lo más dinámico, claramente, en principio, en términos económicos, ¿no? Está claro que el centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado hacia los grandes polos de poder emergentes, con centro en Rusia, China, la India, los grandes estados de civilización, en donde ahí también eso se fortalece a partir de la participación de Irán, también de Arabia Saudita, que es parte, digamos, aunque con matices, del bloque del BRICS, que ha restablecido relaciones diplomáticas con Irán. Creo que en algún punto, en todo este conjunto de estados, hay una mirada acerca de que en un mundo gobernado por la OTAN y por el globalismo financiero, todos están subordinados, digamos, solo tienen capacidad de existir si se articulan en esta transición hacia la multipolaridad, incluso, digamos, hay algunas situaciones que también son evidentes cuando vemos, por ejemplo, que Japón y Corea del Sur firman acuerdos de cooperación económica o de asociación económica con China, digamos que Australia, Nueva Zelanda firman acuerdos con China como el RCEP. El mundo vira económicamente hacia ahí, y esas tendencias que se dan en el plano de la economía después se derivan inmediatamente al plano de la política, porque tanto India como Rusia como China están siendo, digamos, lo dejó en claro Xi Jinping, Vladimir Putin, Modi, están diseñando el nuevo mundo multipolar, pero no por eso hay que dejar afuera otras regiones. Creo yo que también se van incorporando de a poco a esta construcción, como lo que está pasando en África, digamos, con todas las rebeliones en el Sahel, la incorporación de cada vez más países africanos al BRICS, ¿no? No solo Sudáfrica, sino también Egipto, Etiopía, bueno, el caso latinoamericano, en esa tensión entre un grupo de países que intenta acercarse con matices al BRICS y otro grupo que se alinea de forma acrítica y subordinada a los Estados Unidos, pero está claro que hoy Eurasia, y sobre todo el Eurasia del Pacífico y el Índico, junto con Asia Occidental, están siendo los actores más dinámicos de este proceso de transición a la multipolaridad. Eurasia y el sur global, como dicen en China, ¿no? El nuevo polo de poder. Telma. Sí, no, iba a hacer una pregunta, pero te la voy a hacer después. No, tu comentario me llama a reflexionar esto. África como ex colonia o digamos con remanente de colonia europea y con una Europa en crisis, es mucho más fácilmente, tiene como un camino abierto más fácil para integrarse a este nuevo mundo que ya existe. En cambio, nosotros como patio traseros de justamente la potencia que está cayendo y la que quiere agarrarse a como dé lugar de este declive para
tener el menor daño posible, bueno, se nos hace muchísimo más difícil. En ese sentido quería tu reflexión, porque me parece que realmente América Latina estuvo re ausente en estos eventos tan importantes que acabamos de hablar, no solo de la Organización de la Cooperación de Shanghái, que no es miembro, pero tampoco ha tenido, salvo el presidente de Cuba, no hubo una presencia de América Latina que uno diga, bueno, estamos presentes o tenemos futuro acá también. Claro, a ver, yo creo, Telma, que ahí vos dijiste algo que es clave, y que lo dijo Rex Tillerson en 2019, digamos, secretario de Estado del anterior gobierno de Trump. La doctrina Monroe para Estados Unidos sigue tan vigente como cuando fue escrita, ¿no? Allá por 1823. Y Joe Biden también lo dijo, digamos, del lado de los demócratas, ¿no? Dice, no, pero América Latina no es nuestro patio trasero, es nuestro jardín delantero. ¿Y cuál es la diferencia? El rol de Marco Rubio en el actual gobierno de Trump es ajustar las clavijas para sostener la subordinación sobre América Latina y el Caribe, porque el hecho de que América Latina y el Caribe sea la esfera de influencia directa de los Estados Unidos es lo que les permite sostener la tambaleante hegemonía norteamericana, ya claramente en declive, digamos. Es lo que le permite existir como polo de poder, todavía tener la capacidad de sentarse en las mesas de negociación, porque sin América Latina y el Caribe, Trump y Estados Unidos pierde uno de sus principales sostenes. Entonces, por eso es tan difícil también para la región profundizar estos procesos de liberación, que la hacen que, como vos decís, esté en gran medida ausente de estos debates, más allá de que, a pesar de estar ausente, así y todo, sigue siendo un problema para los Estados Unidos, ¿no? La incorporación de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua al BRICS, por ejemplo, el sostenimiento del proceso en Venezuela, la incorporación de Colombia a la nueva ruta de la seda. Todas esas cuestiones generan una incomodidad que se nota en la gobernanza norteamericana. Y los acuerdos crecientes que sigue firmando Brasil con China también, claro, ¿no? Claro. Ahí también tenemos otras muestras de todo esto. Bien. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo. Ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, y seguramente te vamos a estar llamando nuevamente para seguir conversando con vos. Encantado de conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Le damos un abrazo. Estuvimos hablando con Sebastián Schulz, investigador del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Y como decíamos, bueno, este fue, ¿no?, uno de dos de los grandes momentos de la semana, la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que fue la 25ª cumbre, ¿no?, y en la cual algunos datos para ir completando lo que hablábamos con Sebastián. Participaron 20 países y 10 organizaciones internacionales de la misma, y en la cual el primer ministro indio Narendra Modi, por primera vez en 7 años, visita China, lo cual también es un gesto, ¿no? Como decías, Telma, la caminata de la mano, las fotos de ellos juntos, la foto en el 80 aniversario, del cual ya Modi no participó, pero de Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un entrando juntos a la celebración, ¿no? Esa es otra foto de las fuertes, y creo que tenemos que ver nosotros acá. Tenía para ver algunas cosas, como decía Sebastián, ¿qué fueron de la Organización de Cooperación de Shanghái? Quizás lo más importante es la propuesta de Xi Jinping del sistema de gobernanza mundial, que tiene 5 principios, que son adherirse a la igualdad soberana, que significa que todos los países, independientemente de su tamaño, poder adquisitivo y riqueza, participan y toman decisiones en la gobernanza global, que todos los países deben respetar el derecho internacional, no deben existir dobles raseros, dijeron, ni imponerse las normas internas de unos pocos países a otros, y ahí empieza a aparecer el mensaje más claro, ¿no? El destinatario Trump apareció muchas veces, en muchas partes de estos documentos. Apoyar al multilateralismo. Debemos defender la visión de una gobernanza global basada en una consulta amplia y una contribución conjunta para el beneficio común, y nos oponemos al unilateralismo.
que las naciones deben promover un enfoque centrado en las personas, una reforma y mejora del sistema de gobernanza global para garantizar que las personas de cada nación sean actores y beneficiarios, y que para esto hay que adoptar un enfoque sistemático e integral para coordinar las acciones, o sea, tomar medidas concretas para llevar adelante esta gobernanza. También en la declaración de la reunión hubo algunos datos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, hablar en contra de los aranceles y a favor de un comercio internacional más libre entre sus componentes, apoyar el tratado de no proliferación de armas y que se cumpla, pidieron, condenaron enérgicamente los ataques del Estado de Israel sobre Palestina. Eso también fue muy importante. La importancia de establecer un banco de desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái de los estados interesados, ¿no? Y para establecerlo, intensificar las relaciones entre ellos. Bueno, hubo distintas cosas que invito a quien pueda que busquen la declaración, porque es larga, ¿no? Son 15 páginas, digamos, la declaración. Pero me parece que es interesante porque leyendo esa declaración uno entiende también, más allá de lo simbólico, los contenidos y los compromisos en los que están avanzando Rusia, India y China, ¿no? El proyecto a 10 años, ¿no? Como dijiste vos antes. Que como decía Sebastián también en la charla, que no tiene que ver solamente porque hubo mucho simbolismo, pocas declaraciones de la reunión, pero este documento que firmaron ellos con otros países me parece que es el que está marcando con mucha fuerza a esto. Y esto le pegó muy fuerte, como decimos, a Donald Trump. ¿Vieron las declaraciones que estuvo haciendo esta semana, no? Sí. El viernes, después de las reuniones, dijo que India y Rusia ya están perdidas en manos de China. Claro. Lo dijo 2 días después de que se había dado la reunión y dijo, parece que hemos perdido a India y a Rusia ante una China más profunda y oscura, que tengan un futuro largo y próspero juntos. Sí, y que estuvieron conspirando, dijo en un momento. Y después dijo que estuvieron conspirando, etcétera. Ahora, 24 horas después retrocede, dice que no están perdidas. Creo que lo que está marcando, viendo las declaraciones de Trump, es que realmente estos dos eventos que se produjeron esta semana golpearon fuertemente a los Estados Unidos, golpearon fuertemente su liderazgo. Les demuestran que hay un multipolarismo, como dice Atilio, que se está consolidando, en el cual seguramente hay muchas cosas que resolver. Sí, claro. ¿No? Y tienen suerte que todavía los medios masivos no difunden lo que tienen que difundir, y la mitad de la gente que no está totalmente atenta a la política internacional todavía no se enteró de todo esto, pero el golpe es el enorme. Golpe es brutal, y yo creo que la belicosidad de Trump en el Caribe contra Venezuela tiene que ver con esto. Es una reacción al hecho de que esta tríada está realmente sentando las bases de un nuevo orden mundial, porque el sistema ya está bastante consolidado como multipolar, pero el orden todavía no es un orden multipolar, sigue siendo el orden heredado de la Segunda Guerra Mundial. Todavía con la vigencia de las instituciones heredadas de la Segunda Guerra Mundial, Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Naciones Unidas. Uno de los puntos hay 2 cosas que aparecieron mucho en la reunión que tiene que ver reivindicar el verdadero espíritu de la Carta de la ONU, ¿no? En la cual China está insistiendo mucho en eso, en reivindicar el espíritu de la Carta, y que los organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sean sujetos a un tema de revisión y reformulación. Un uso de igualdad proponen, no que haya un país como Estados Unidos que tiene el 20% de la votación, por lo tanto siempre se hace lo que dice. Exactamente, así que han estado trabajando mucho en esto, y creo que sí, la multipolaridad, como decís Atilio, Telma, como decimos siempre, parece ya haber tomado un rumbo irreversible, que afecta directamente al hegemón estadounidense que en algún momento había declarado el siglo americano y que le duró una década, ¿no? Y lo que nos queda también, porque que no es poca cosa, en los próximos años, se ve qué forma va a ir tomando este mundo multipolar, y algo que nos tiene que interesar mucho a nosotros, qué va a pasar y cómo va a jugar
nuestra América Latina. en este contexto, ¿no? Tenemos un papel difícil en esta historia. Pero creo que el proceso es irreversible y creo que esa reunión ha sentado las bases para un proceso de construcción de un ordenamiento legal internacional que antes no existía, y eso me parece que es lo que ha generado esta inquietud en Washington. Así es. Bueno, vamos llegando a los últimos minutos del programa. Le mandamos un saludo a las compañeras y compañeros de Iriarte Verde, la cooperativa de trabajo que auspicia nuestro programa, donde se pueden adquirir verduras y frutas de excelente calidad. Y para contactarse con Iriarte Verde, que queda en Río Limay 1233 Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, pueden ingresar al sitio iriarteverde.com.ar o llamar al 4301-9710 para contactarse con ellos, que atienden martes a viernes de 9 a 18 y sábado de 9 a 14, como decíamos, en Río Limay 1233 Barracas. Un saludo a las compañeras y compañeros de Iriarte Verde. Y tenemos ganador o aquí ganadora. el resultado del sorteo del día de hoy del libro Economía Callejera de Iván Hein. La ganadora fue Estela de Congreso. Así que Estela de Congreso, cuyo número de documento termina en 192, podés pasar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a retirar el libro Economía Callejera de Iván Hein, de Ediciones Continente, a quien, como todos los sábados, agradecemos por enviarnos los libros. Y bueno, podemos terminar el programa saludando. Ha llegado un montón de mensajes de oyentes. Acá a ver Jorge de Morón, Gustavo Saldaña, Rubén de José Mármol, Patricia de Avellaneda, Ana de Carapachay, Aníbal de Villa Ortuza, que saludan también por el programa, felicitan, Ezequiel de Moreno, Juan Miguel de Martínez, Rubén de Zona Norte, Ricardo de Belgrano, Gustavo Ferro, Esteban de Ushuaia, que nos preguntaba si nos podía mandar audios, y le decimos lamentablemente, Esteban, es siempre texto lo que podemos recibir en WhatsApp. Alguien que no puso quién era, pero nos mandó, yo la pude ver acá, una captura de pantalla de su computadora viendo el programa nuestro en el momento que estábamos hablando con Paula desde Venezuela, desde el norte de Noruega. Mira. Pero se olvidó de poner el nombre, así que la próxima te pedimos que nos manden tu nombre, así te podemos... O Eric, o es alguno de esos nombres. Es un trasnochador, un trasnochador. José de la Plata, Marcos de Lomas, Gustavo Gabriel, Héctor de Martínez, Mirta de Congreso, Cristina de Neuquén, Jorge de Tigre, Estela, veo acá, siguen llegando mensajes, pero bueno, estamos ya llegando al final. Le decimos a todos los de Provincia de Buenos Aires que voten bien mañana. Mañana a votar. Y nos vamos despidiendo. Y los dejamos con El tango será popular o no será nada, con Sebastián de Matei, y nosotros nos vemos el próximo sábado en una nueva edición de Diálogo Internacional. Hasta el sábado. Buena semana para todas y todos. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. AM530. Somos Radio.